El reloj se ha detenido. No porque haya dejado de funcionar, sino porque la vida de Lucía se congeló justo en el instante en que decidió no volver atrás. La lluvia caía con una delicadeza casi cruel, como si el cielo quisiera lavar lo que ella no podía. Su reflejo en el escaparate mostraba una mujer distinta. Ojeras profundas, ojos vacíos, manos que temblaban aferrando una vieja caja de madera. Dentro de esa caja, todo lo que alguna vez creyó que era su vida. Cada paso por aquella calle mojada retumbaba en su pecho como un eco de despedida. Había dejado su hogar, su pasado, y lo más difícil de todo, a la persona que más amaba. No por falta de amor, sino porque por primera vez entendió que el amor también puede ser una prisión. Las luces de la ciudad se mezclaban con las lágrimas en su rostro. No sabía si lloraba por lo que perdía o por lo que finalmente se atrevía a empezar. Aquella noche, algo dentro de ella murió. Pero en ese silencio, algo nuevo empezó a respirar. Cruzó el puente que siempre le había dado miedo, ese puente viejo que conectaba la ciudad con el bosque. Había escuchado historias sobre quienes lo cruzaban para no regresar. Pero para Lucía, no regresar no era una maldición, era una promesa. Promesa de encontrar su verdad, su libertad. El viento soplaba fuerte, levantando su cabello empapado. A cada paso, sentía cómo el peso de su caja la arrastraba hacia el pasado. Miró hacia el agua hirviente del río bajo ella y por un momento pensó en soltarla, pero sus dedos no obedecieron. «Todavía no», susurró. Siguió caminando. El bosque la esperaba con un silencio antiguo, como si guardara algo para ella. A lo lejos, una luz parpadeaba entre la niebla. No supo si era una casa, una lámpara o un recuerdo invitándola a regresar. Pero su corazón eligió avanzar. Detrás de ella, el reloj volvió a latir una vez más. Algo había cambiado para siempre. El bosque la recibió con un silencio tan espeso que parecía respirar. Las ramas se curvaban sobre el camino formando un túnel oscuro, como si la naturaleza entera tratara de observar a esa mujer que caminaba cargando una pequeña caja y un pasado que pesaba más que su cuerpo. Lucía avanzó despacio, escuchando el crujido de las hojas bajo sus botas. No había miedo, solo un cansancio antiguo que le arañaba el alma. Cada gota de lluvia que caía de los árboles parecía preguntarle: ¿hasta cuándo vas a seguir sosteniendo eso? Pero ella no respondía, no aún. El bosque tenía un ritmo propio, una respiración que no seguía el compás del mundo. A cada paso, los sonidos de la ciudad se disolvían, como si nunca hubiesen existido. Empezó a escuchar otros latidos, el de su propio corazón, el del río cercano, incluso uno más profundo, como el de la tierra misma. De repente, la luz parpadeante que había visto desde el puente volvió a aparecer, más cerca, esta vez. Era una pequeña cabaña, casi oculta entre los troncos y envuelta en una neblina pálida. De su interior se escapaba un olor a madera y pan recién hecho. Lucía, empapada y exhausta, dudó. No sabía si entrar o seguir caminando hacia lo desconocido. Empujó la puerta lentamente. El sonido del metal al rozar la madera sonó como un suspiro viejo. Dentro, una chimenea encendida iluminaba el lugar con una calidez que dolía. Sobre una mesa, una taza de té humeante esperaba. No había nadie. O al menos eso creyó, hasta que una voz profunda rompió el silencio. «Has llegado antes de tiempo». Lucía se giró sobresaltada. Un anciano estaba sentado en una esquina, con una manta sobre los hombros y una mirada que había visto demasiadas despedidas. «¿Quién eres?», preguntó ella temblando. «Soy el que está aquí cuando alguien decide soltar», respondió él con calma. «Y tú, Lucía, has venido a entregar algo que aún no sabes que no te pertenece». Ella se quedó inmóvil. No había dicho su nombre. No había forma de que la conociera. El anciano señaló la caja. «Antes de abrirla tendrás que dejar de tener miedo de lo que contiene». Lucía la apretó contra su pecho. Por primera vez, sintió que aquello que tanto había defendido podía destruirla. Lucía observó al anciano con una mezcla de miedo y curiosidad. Su voz tenía algo hipnótico,
como si cada palabra pesara años. El fuego crepitaba en silencio, y por un instante el mundo pareció reducirse a ese pequeño refugio perdido entre los árboles. «¿Qué sabes de mí?», susurró Lucía. «Solo lo que tú misma arrastras», respondió él. «Esa caja no guarda objetos, guarda cadenas». Lucía bajó la mirada. Con el pulgar rozó la tapa de madera, y el frío que emanaba de ella le recorrió la piel. Sabía que el viejo tenía razón. Dentro de aquella caja no había algo material, sino todo aquello que no se atrevía a soltar: recuerdos, culpas, amores rotos, promesas incumplidas. La historia de una vida sosteniendo lo que ya hacía mucho había terminado. El anciano se levantó despacio y se acercó a ella. Cada paso resonaba como un tambor. «El que no suelta, se oxida», dijo. «Crees que proteges lo que amas, pero en realidad solo conservas la herida abierta». Lucía quiso responder, pero su voz se perdió entre las llamas. El anciano sacó de entre su ropa un pequeño espejo redondo y se lo entregó. «Mira dentro y dime qué ves». Ella lo tomó con manos temblorosas. El reflejo no mostraba su rostro completamente. Era una sucesión de escenas, fragmentos de su vida. El día que se fue de casa, la discusión final con su madre, la despedida de aquel amor al que nunca volvió a ver. Cada imagen era un peso más en su pecho. «Lo que no has aprendido a perdonar sigue habitando aquí», dijo el anciano señalándole el corazón. «No estás perdida por lo que dejaste, sino por lo que aún no has liberado». Lucía cerró los ojos y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. «Tengo miedo», confesó finalmente. El anciano asintió con ternura. «Entonces, estás lista. El miedo siempre llega justo antes de la libertad». Lucía levantó la caja y la colocó sobre la mesa. El fuego iluminó su superficie agrietada, como si invitara a abrirla. Su respiración se agitó. Puso los dedos sobre el broche, y justo cuando estuvo a punto de levantar la tapa, el viento de la noche estalló contra las ventanas. La chimenea se apagó. Todo se volvió oscuridad. Un susurro emergió desde dentro de la caja. El susurro se extendió en la oscuridad como un hilo invisible, rozándole el oído, llenando la cabaña de una presencia que no se podía ver, pero que se sentía en cada pulso del aire. «¿Por qué me dejaste aquí?», dijo la voz, quebrada, dulce y familiar. Lucía se quedó inmóvil. Reconocía aquel tono. Era su propia voz, pero más joven. La niña que alguna vez soñó con ser feliz. La misma que aprendió a guardar el dolor detrás de una sonrisa. «No quise abandonarte», respondió temblando. «Solo traté de seguir adelante». «No seguiste», dijo la voz. «Solo me encerraste». La caja vibró y las sombras del cuarto comenzaron a danzar contra las paredes. En ellas, Lucía vio formas conocidas: la figura de su madre, el rostro del hombre al que amó, la silueta de alguien llorando bajo la lluvia. Cada sombra llevaba en los ojos un fragmento de ella misma. El anciano no hablaba, solo observaba, como si fuera testigo, de un rito antiguo que debía cumplirse sin interrupciones. Lucía retrocedió. No quiero recordar. Para soltar, primero debes mirar», dijo el anciano con una voz que ahora sonaba lejana, como si viniera desde otra época. El susurro continuó. «Me abandonaste cada vez que perdonaste a otros, pero no a ti. Cada vez que dijiste, ya pasó, pero aún dolía. Cada vez que fingiste fuerza para que nadie viera cuánto te rompías». La caja volvió a temblar, y un resplandor tenue emergió desde dentro. Era una luz cálida, casi viva, que se movía como un corazón latiendo. Lucía se acercó, incapaz de resistirse. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó con un hilo de voz. «Todo lo que eras antes del miedo», susurró el anciano. Lucía respiró hondo y, por primera vez, no trató de detener las lágrimas. Se dejó caer de rodillas frente a la caja. La oscuridad ya no le daba miedo. Comprendió que no venía a destruirla,
sino a mostrarle lo que aún debía dejar ir. El fuego volvió a encenderse por sí solo, iluminando de nuevo la estancia. El resplandor de la caja crecía, y cada destello era como una llamada. Lucía apoyó la mano sobre la tapa, y con un suspiro la abrió. Un viento cálido inundó la cabaña. Todo se volvió blanco. Durante unos segundos, ya no supo si estaba despierta o soñando. Sentía que flotaba. La luz la envolvió como un océano sereno. No era una claridad que lastimara los ojos, sino una que los curaba. En lugar de ceguera, le ofrecía comprensión. Lucía flotaba en medio de un espacio sin tiempo, sin peso, sin nombre. Allí no existían paredes, ni pasado, ni cuerpo. Solo ella y su verdad desnuda. De pronto, las voces comenzaron a aparecer. Sus propias palabras, dichas en momentos que había querido olvidar. No puedo. No soy suficiente. Si lo pierdo, me pierdo yo. Cada frase giraba a su alrededor como ecos suspendidos, recordándole los muros que había construido con dolor. Cerró los ojos y, por un instante, pensó que su corazón iba a quebrarse. Pero no lo hizo. En lugar de eso, una presencia cálida se acercó desde el fondo de la luz. Era aquella niña que había escuchado antes, su versión pequeña, con la mirada limpia y el corazón intacto. Venía sonriendo. «He esperado tanto», dijo la niña. «Pensé que no volverías». Lucía quiso hablar, pero solo logró llorar. Las lágrimas flotaban y se desvanecían antes de tocar el suelo. «Perdóname», susurró. «Te olvidé intentando ser fuerte». La pequeña tomó su mano. «Nunca te fuiste. Solo te encerraste en lo que perdiste. Pero el alma no cabe dentro de una caja». Lucía sintió un calor recorrerle el cuerpo, como si alguien encendiera un fuego dentro de su pecho. El miedo se disolvía. Ya no necesitaba retener nada. Ni personas, ni promesas, ni culpas. Todo lo que alguna vez había tratado de conservar, comprendió, era solo un reflejo del amor que no se había dado a sí misma. Entonces la luz empezó a latir más rápido. La niña retrocedió poco a poco, desvaneciéndose en resplandor. Cuando regreses, recuerda, soltar no es perder, es volver a ti. Lucía estiró la mano, queriendo alcanzar esa última frase, pero la luz estalló en 1000 fragmentos dorados. Todo giró a su alrededor. El aire volvió a tener peso, el ruido del viento regresó, el crujido de la madera, el olor a humo, y de pronto se encontró otra vez en la cabaña, arrodillada frente a la caja. Pero ya estaba vacía. El anciano seguía allí, sereno. «Has visto lo que muchos jamás se atreven a mirar», dijo. «Ahora sabrás qué es la libertad». Lucía se levantó. Dentro de ella, algo se sentía irremediablemente distinto. Lucía salió de la cabaña mientras el amanecer rompía la frontera del cielo. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra limpia, como si todo el bosque hubiera aguardado su despertar. Caminó descalza sobre el suelo húmedo. Cada paso parecía un latido, una afirmación silenciosa de que seguía viva. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía vacío, sentía espacio. Donde antes había peso, ahora habitaba calma. El sonido del río ya no era un lamento, sino una melodía suave, como si la naturaleza repitiera lo que su alma empezaba a entender. Nada le pertenecía, y eso era libertad. Cruzó el mismo puente que la había llevado allí, pero ahora no temblaba. El agua reflejaba un sol que ascendía despacio, bañando el mundo con tonos dorados. Fue entonces cuando comprendió lo que realmente había soltado. No eran los recuerdos, ni las personas, ni las pérdidas. Había soltado la necesidad de controlar, de retener, de resistirse a lo que debía transformarse. Mientras avanzaba, la voz del anciano resonó en su mente, no como eco, sino como verdad nueva. Soltar no es rendirse, es confiar. Lucía sonrió. Sintió que cada respiración era una oración sin palabras. Cada hoja, cada rayo de luz, era un recordatorio de que la vida no siempre pide que sostengas, sino que permitas que fluya.
El bosque la vio partir sin ruido, como un guardián que cumple su propósito. Al final del camino, se detuvo un instante y miró atrás. La cabaña ya no estaba. En su lugar, solo un claro iluminado por el sol naciente. «Gracias», susurró. Continuó su camino con paso firme. No sabía a dónde iba, pero por primera vez no necesitaba un destino. El viaje ya no era para escapar del pasado, sino para habitar el presente. Más adelante, el sonido de una campana lejana llegó desde el valle. Era como una llamada, una invitación a regresar al mundo, pero distinta. Esta vez, sin peso, sin máscaras, sin cadenas. Lucía tomó aire profundo y siguió caminando. El sendero la condujo hacia el valle donde había crecido. Hacía años que no caminaba por aquellos caminos, donde las flores cerraban sus pétalos al caer la tarde y el aire olía a pan recién hecho. A lo lejos, vio la silueta de una pequeña aldea y su pecho se agitó. Parte de ella temía regresar. Otra parte lo deseaba profundamente. El pueblo estaba casi igual, pero Lucía no. Los mismos muros, las mismas calles, pero ahora su mirada los veía con una ternura que antes no conocía. Caminó entre la gente sin prisa, como si el tiempo la abrazara en lugar de empujarla. Frente a la vieja plaza, una puerta se abrió. De ella salió una mujer de rostro cansado, canas entre el cabello y los ojos húmedos. La conocía bien, era su madre. Ambas quedaron inmóviles por un instante, separadas por los años no hablados. El aire se llenó de una tensión frágil, como un espejo a punto de romperse. Luego, sin pensarlo, Lucía dio un paso y la mujer otro. Se encontraron en medio de la plaza y el abrazo que siguió no tuvo palabras, solo respiraciones entrecortadas, mezcladas con lágrimas que no sabían de arrepentimiento, sino de alivio. «Perdóname», murmuró su madre, apenas audible. «Ya no hay nada que perdonar», respondió Lucía, y en su voz no había rencor, solo paz. El sol caía sobre ellas, envolviéndolas en una luz dorada, esa misma que había visto dentro de la caja. Era como si todo el universo conspirara para mostrarle que la vida siempre espera del otro lado del miedo. Su madre la tomó del rostro y la miró con ternura. «Te creí perdida». Lucía sonrió. «Tenía que perderme para encontrarme». Ambas se sentaron en la escalinata frente a la iglesia del pueblo. La campana volvió a sonar, marcando una hora que no representaba el tiempo, sino el renacer. Lucía miró al cielo. No sabía si sus pasos volverían a llevarla lejos, pero había comprendido que soltar no era huir. Era regresar siendo nueva. El viento sopló suave y una hoja dorada cayó sobre su mano. La observó con gratitud. Ya no temía al paso de las estaciones. Entendía que cada caída traía en secreto una nueva primavera. La tarde empezó a teñirse de tonos anaranjados. El sol descendía despacio, y su luz acariciaba los rostros de madre e hija, como si el cielo quisiera participar también del encuentro. Ninguna hablaba al principio. A veces, el silencio es la conversación más sincera. Lucía observó las manos de su madre. Arrugadas, firmes, marcadas por los años, pero aún capaces de transmitir una calma que ninguna palabra alcanzaba. «Pensé que nunca me entenderías», dijo al fin. «Y yo, que nunca podrías perdonarme», respondió la madre con un suspiro. Entre ellas flotó una tristeza vieja, transformada en algo casi dulce. «Pasé tanto tiempo intentando que mi vida no se desmoronara», continuó Lucía, «que olvidé aprender a dejarla cambiar. Quise retener todo lo que amaba, sin notar que eso era lo que me estaba rompiendo». Su madre asintió en silencio. «Te entiendo mejor de lo que imaginas», susurró. «También yo traté de sostenerte cuando ya necesitabas irte. Creí que el amor era retener, hasta que me di cuenta de que era confiar». Lucía la miró a los ojos, y por primera vez no vio reproche, sino reflejo. En su madre vio su propio miedo, su mismo deseo de no perder, y sintió compasión, no solo por ella, sino por todas las versiones de sí misma que habían intentado sobrevivir aferrándose. El viento sopló,
cargando el aroma de las flores del valle. Los cencerros de las vacas sonaban a lo lejos, y el mundo parecía girar más lento. ¿Y si el verdadero amor, dijo Lucía en voz baja, no se demuestra quedándose, sino sabiendo dejar ir cuando llega el momento? Su madre sonrió. Entonces has aprendido lo que a mí me tomó toda la vida comprender. Soltar no es renunciar, es amar sin miedo. Lucía sintió que algo en su pecho se abría, como una puerta al aire fresco. Ya no quedaba sombra, solo gratitud. Gracias, dijo. No me agradezcas a mí, respondió su madre. Agradece al tiempo, que siempre sabe cuándo devolvernos lo que creímos perder para siempre. Ambas se quedaron ahí, viendo cómo el sol desaparecía tras las montañas, y aunque el día terminaba, para ellas apenas comenzaba una nueva manera de vivir. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas tan nítidas que parecía que cada una quisiera contarle un secreto. Lucía caminó sola hasta el borde del río, aquel mismo que alguna vez la había atemorizado. El murmullo del agua era distinto ahora. Ya no era un rugido que la desafiaba, sino una canción que la recibía. Llevaba en las manos un pequeño objeto que había guardado en su regreso al pueblo. Una llave antigua, símbolo de los lugares que había cerrado dentro de sí. La observó por un momento, sintiendo el frío del metal sobre su piel. Esa llave había abierto la caja de su pasado, pero ahora comprendía que debía dejarla ir. Miró el reflejo de la luna en el agua y recordó las palabras del anciano. Soltar no es perder, es volver a ti. Sonrió. Abrió la mano y con un leve impulso dejó que la llave cayera en el río. El sonido del metal al sumergirse fue breve, casi un suspiro. Sin embargo, dentro de ella resonó como un trueno sagrado. El agua arrastró la llave hacia la corriente y junto con ella, lo último que aún la ataba. Por primera vez, su alma se sintió liviana. Tan liviana que, al inhalar, creyó rozar el cielo. El viento levantó su cabello, juguetón, y las hojas danzaron alrededor de ella. Era como si todo el bosque celebrara en silencio ese pequeño acto. Lucía cerró los ojos y extendió los brazos, dejando que el aire la envolviera. Sintió gratitud. Una gratitud tan profunda que dolía, pero dolía bonito, como cuando algo finalmente encaja en su lugar. Gracias por enseñarme a soltar, susurró al viento, aunque no sabía a quién se lo decía. Tal vez a la vida, tal vez a Dios, o tal vez a sí misma. Se quedó allí un rato, mirando cómo el río seguía su curso. ¿Entendió? Entonces, que nada en el universo se pierde, solo cambia de forma, solo fluye, solo se transforma, y que todo vuelve cuando uno deja de resistirse a dejarlo ir. El amanecer comenzó a surgir detrás de las montañas, dorando el agua, pintando el horizonte de esperanza. Lucía respiró hondo. Sabía que aún habría días difíciles, pero ya no le temía al dolor. Aprendió que el dolor no era enemigo, sino maestro, y que a veces el acto más valiente no es aferrarse, sino abrir las manos. El sol ascendía por completo cuando Lucía se alejó del río. Detrás de ella, el agua seguía fluyendo, como si nada hubiese ocurrido, pero dentro de ella, todo había cambiado. Cada paso ahora era liviano, libre de la necesidad de entender o controlar. Ya no buscaba respuestas, era la respuesta misma. Mientras caminaba por el sendero del regreso, el viento le trajo el aroma de las flores silvestres. Escuchó cantos de aves que parecían anunciar un nuevo inicio, y el cielo, inmenso y limpio, se abrió sobre su cabeza como una promesa silenciosa. Había comprendido al fin que la vida no se trata de retener lo que se ama, sino de dejarlo volar con fe. Porque el amor auténtico no necesita jaulas, necesita espacio. Y que la fuerza no consiste en resistir, sino en confiar en que todo llega y se va cuando tiene que hacerlo. Se detuvo sobre una colina desde la cual podía ver el valle entero. Cerró los ojos, y en ese instante sintió la presencia del anciano, de la niña que fue, y de todas las versiones de sí misma que alguna vez lucharon por ser vistas. No estaban ausentes, estaban dentro, unidas, en paz.
Respiró profundamente y susurró una oración al aire. Gracias por enseñarme que soltar no es perder, que renunciar no es rendirse, que cada fin es un comienzo disfrazado. Y cuando abrió los ojos, el horizonte brillaba como un espejo de luz dorada. Lucía sonrió y siguió caminando mientras el sonido del río se mezclaba con la voz de la tierra, del cielo y de su propio corazón. Ya no llevaba nada entre las manos, pero lo tenía todo. Un último rayo de sol iluminó su rostro mientras la narración se fundía en un suave silencio. Luego, una voz cálida, cercana, susurró al espectador. ¿Y tú? ¿Qué es eso que aún no te has permitido soltar? Tal vez el mayor acto de amor que puedas ofrecerte sea liberarte de lo que ya cumplió su ciclo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para seguir caminando juntos por historias que sanan el alma. Libertad. Cuando soltamos aquello que más temíamos perder, no solo aprendemos a liberarnos del pasado, descubrimos la verdadera fuerza que reside en nuestro interior. Hoy, Lucía nos enseñó que el coraje no está en resistir, sino en aceptar, confiar y dar espacio a lo nuevo. Porque cada vez que abrimos la mano, el universo pone algo más grande en nuestro camino. Si alguna vez has sentido miedo de soltar, recuerda. La libertad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de amor y esperanza. No temas soltar tus miedos, tus culpas, tus historias. Atrévete a abrazar el presente y a confiar en que lo mejor siempre puede empezar hoy. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que pueda necesitarla. Suscríbete para recibir más relatos que sanan, inspiran y acompañan tu camino. Juntos, multipliquemos la luz. Nos vemos en el próximo video.